Imagina la escena. Después de años, quizá décadas, de esfuerzo, sacrificio, de llenar formularios interminables, de estudiar, de esperar en filas y de sentir los nervios de esa entrevista final, por fin lo logras. Sostienes en tus manos tu certificado de naturalización. Haces el juramento. Eres ciudadano o ciudadana de los Estados Unidos. Sientes un alivio, una seguridad, una sensación de pertenencia que quizás nunca antes habías sentido. Ahora, imagina que te llega una carta. Una carta oficial, con sellos del gobierno, que amenaza con arrebatarte todo eso, con despojarte de esa ciudadanía por la que tanto luchaste. Últimamente, el pánico se ha extendido como pólvora en nuestras comunidades. Hemos visto noticias y rumores, a menudo exagerados en redes sociales, sobre casos de inmigrantes a quienes, después de 10, 15 o incluso 20 años de ser ciudadanos, se les inicia un proceso para revocarles su estatus. Estos casos, aunque son extremadamente raros, nos llenan de una ansiedad profunda y nos hacen preguntar, ¿de verdad pueden quitarme mi ciudadanía así como así? ¿Este derecho es tan frágil? ¿Hay alguna nueva ley secreta que lo permita? La respuesta es mucho más compleja de lo que sugieren los titulares alarmistas. Pero déjame adelantarte algo para que puedas respirar con calma. Para la inmensa, inmensa mayoría de los ciudadanos naturalizados, la ciudadanía es un derecho increíblemente sólido y casi imposible de perder. Más fuerte que el concreto. Pero entonces, ¿de dónde sale todo este miedo? ¿Y cuáles son exactamente esos casos, esas excepciones tan específicas que el gobierno usa para iniciar este proceso tan temido? Quédate conmigo, porque en los próximos minutos vamos a desmantelar los mitos, a separar el pánico de la realidad y a mostrarte la verdad que el gobierno no siempre anuncia a los cuatro vientos. La verdad sobre lo increíblemente difícil que es para ellos quitarte tu ciudadanía y cuáles son los únicos y contados motivos por los que, quizá, deberías preocuparte. Este es el conocimiento que te dará poder y tranquilidad. Vamos a empezar por atacar la raíz del miedo de frente, ese rumor que circula en grupos de WhatsApp, en videos de TikTok y en conversaciones familiares. El gran mito es este. El gobierno aprobó una nueva ley secreta que le permite quitarte la ciudadanía de un día para otro, sin derecho a defenderte. Permíteme ser absolutamente claro, con toda la fuerza y certeza del mundo. Eso es completamente falso. No existe ninguna nueva ley que le permita al gobierno revocar tu ciudadanía de manera arbitraria o secreta. La facultad del gobierno para quitar la ciudadanía, un proceso conocido como desnaturalización, es un procedimiento legal muy antiguo. Está regulado por una ley que existe desde hace décadas, la Ley de Inmigración y Nacionalidad, INA. La ley fundamental no se ha reescrito de la noche a la mañana. Lo que sí ha cambiado, y de ahí viene mucha de la confusión, es la postura del gobierno. En años recientes, el Departamento de Justicia, DOJ, ha emitido directrices para que sus fiscales prioricen y busquen más activamente los casos de desnaturalización. Pero, y este es el punto clave que necesitas entender, priorizar no significa inventar casos. No significa que ahora tengan un poder nuevo o ilimitado. Significa que están dedicando más recursos a aplicar las leyes que ya existen. Es como si de repente la policía decidiera poner más patrullas en una autopista para multar a quienes exceden la velocidad. La ley sobre el límite de velocidad no cambió, solo aumentó la vigilancia. Ahora, hablemos de la realidad inquebrantable. Tu ciudadanía estadounidense no es un permiso temporal, no es un estatus condicional que puedan cancelar como una suscripción a Netflix. Piensa en tu ciudadanía como los cimientos de tu casa. No es una capa de pintura que se raspa fácil ni una decoración que se quita. Para demoler esos cimientos, el gobierno necesita iniciar un proceso judicial
largo, complejo y muy, muy difícil de ganar. Este proceso se basa en un pilar de la democracia estadounidense, el debido proceso legal, due process. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que el gobierno no puede, bajo ninguna circunstancia, mandarte una carta y decir, ya no. Eres ciudadano. Para quitarte la ciudadanía, un fiscal del gobierno de UU debe presentar una demanda civil en tu contra ante un tribunal federal. Tendrás tu día en la corte. Tendrás derecho a contratar un abogado que te defienda, a presentar pruebas a tu favor, a interrogar a los testigos del gobierno y a argumentar tu caso frente a un juez federal imparcial. No es una decisión de un oficial de inmigración. Es una batalla legal en toda regla. Y aquí viene la parte que no verás en grandes titulares. La carga de la prueba recae sobre ellos. Y es una carga extraordinariamente pesada. Para que un juez te quite la ciudadanía, el gobierno debe presentar pruebas claras, convincentes e inequívocas. Este es uno de los estándares de prueba más altos que existen en el derecho civil. No basta con una sospecha, no basta con una acusación, no basta con un «nos parece que». Deben demostrar, de manera casi irrefutable, que la ciudadanía se obtuvo ilegalmente desde el principio. Por ley, el beneficio de la duda está a tu favor. Así que, para resumir este punto crucial, olvida el mito de la nueva ley secreta. Tu ciudadanía está protegida por la Constitución y por un proceso judicial diseñado para ser difícil para el gobierno. El pánico se basa en un cambio de prioridades, no en un cambio de la ley. Tu ciudadanía es fuerte y es tuya, a menos que el gobierno pueda ganar una batalla cuesta arriba, en un tribunal federal. Y ahora vamos a ver qué tipo de munición necesitarían para siquiera atreverse a empezar esa batalla. Para desarmar el miedo de verdad, es vital que entiendas cómo funciona el proceso de desnaturalización en la práctica. No es algo que pasa de repente, es un proceso. Y conocer sus etapas te mostrará las barreras de protección que tienes. El término legal, desnaturalización, suena intimidante, pero al desglosarlo, verás que no es un acto impulsivo del gobierno. Paso 1. La investigación, el origen de todo. Un caso de desnaturalización no sale de la nada. No es una lotería macabra. Comienza con una investigación. Una agencia del gobierno, como el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, o el Departamento de Justicia, DOJ, debe encontrar una evidencia que sugiera que una ciudadanía se obtuvo de manera fraudulenta. ¿Y de dónde sacan esa información? Generalmente, de cruces de bases de datos. Por ejemplo, la Operación Janus, iniciada hace años, se enfocó en digitalizar viejos registros de huellas dactilares y descubrió que algunas personas deportadas bajo una identidad luego obtuvieron la ciudadanía bajo otra. Otras veces, la información surge cuando un ciudadano solicita un beneficio para un familiar y en ese nuevo papeleo aparece una inconsistencia con su solicitud original. O, en casos más raros, una investigación criminal puede destapar un fraude cometido años atrás en el proceso de naturalización. Lo fundamental es que siempre hay un detonante. No investigan a ciudadanos al azar. Paso 2. La demanda civil. El comienzo formal de la batalla. Si la investigación arroja lo que el gobierno considera evidencia sólida, el siguiente paso no es quitarte la ciudadanía. El siguiente paso es que un fiscal federal presente una demanda civil formal en tu contra, en un tribunal de distrito de UU. Este documento es una acusación formal que detalla por qué el gobierno cree que obtuviste tu ciudadanía de forma ilegal. En este punto, tú eres el demandado, y el gobierno de UU es el demandante. Desde que recibes la notificación de esta demanda, tus derechos se activan. Tienes derecho a buscar y contratar a un abogado para que te represente y prepare tu defensa. Paso 3. El juicio. Tu día en la corte. Aquí es donde el debido proceso se vuelve real. El caso avanza como cualquier otro juicio federal.
no se decide en una oficina de inmigración. Se lleva a cabo en una sala de tribunal ante un juez federal. Durante esta fase, descubrimiento de pruebas. Ambas partes, tú y el gobierno, tienen derecho a solicitar y obtener las pruebas de la otra parte. Tu abogado puede exigirle al gobierno que entregue todos los documentos y testimonios que planean usar en tu contra. Presentación de argumentos y testigos. En el juicio, el fiscal presentará su caso. Después, es tu turno. Tu abogado presentará tu defensa, llamará a tus propios testigos y refutará las pruebas del gobierno. Contrainterrogatorio. Tu abogado tiene el derecho fundamental de contrainterrogar a cada uno de los testigos del gobierno, buscando inconsistencias o errores en su testimonio. Este proceso no es rápido. Puede durar meses o incluso años. Es un proceso metódico, diseñado para examinar los hechos a fondo. Paso 4. La carga de la prueba, la montaña que el gobierno debe escalar. Este es posiblemente el aspecto más protector de todo el proceso. Como mencioné antes, el gobierno tiene que probar su caso con pruebas claras, convincentes e inequívocas. ¿Qué significa esto? En muchos casos civiles, para ganar, basta con demostrar que tu versión es más probable que no, un 51%. Pero aquí, eso no es suficiente. El gobierno debe presentar pruebas tan fuertes que no dejen prácticamente ninguna duda razonable en la mente del juez. La Corte Suprema ha dicho una y otra vez que la ciudadanía es un derecho preciado y no puede ser arrebatado a la ligera. Por lo tanto, si hay una explicación razonable para una discrepancia, o si el gobierno no puede demostrar de manera concluyente que mentiste intencionadamente sobre un hecho crucial, su caso se cae. Paso 5. La sentencia y el derecho de apelación. Al final del juicio, el juez federal emite una sentencia. Si el juez determina que el gobierno no cumplió con su pesada carga de prueba, el caso se desestima y conservas tu ciudadanía. Fin de la historia. Si, en el raro y desafortunado caso de que el juez falle a favor del gobierno, emitirá una orden revocando tu naturalización. En ese momento, tu ciudadanía se anula, lo que a menudo significa que la residencia permanente que la precedió también se invalida, dejándote sin estatus legal y en riesgo de deportación. Sin embargo, ni siquiera ahí termina todo. Tienes el derecho fundamental de apelar la decisión ante un tribunal superior, el Tribunal de Apelaciones del Circuito. Y si ese tribunal también falla en tu contra, en teoría, podrías incluso intentar llevar tu caso hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. El camino desde una investigación hasta la pérdida final de la ciudadanía es, por diseño, un maratón legal largo y lleno de obstáculos para el gobierno. Entender esto es clave para reemplazar el pánico con conocimiento. Ahora que sabes que la desnaturalización es un proceso judicial completo, veamos la pregunta más importante. ¿Por qué motivos podría el gobierno iniciar un proceso tan complicado? La ley es muy específica. No pueden hacerlo por cualquier cosa. Aquí están las únicas y raras circunstancias que pueden servir de base para un caso. Causa 1. Ocultamiento o tergiversación deliberada de un hecho material, la más común de las causas raras. Esta es la razón detrás de la mayoría de los casos. Se resume en una cosa: haber mentido u ocultado información crucial durante tu proceso de residencia o ciudadanía. Pero no cualquier mentira sirve. La ley exige 3 condiciones. La mentira debe ser intencional. Debías saber que lo que decías era falso. Un error honesto, una fecha equivocada, o no entender una pregunta compleja no es una mentira intencional. El gobierno tendría que probar tu intención de engañar. La mentira debe ser sobre un hecho material. Este es el concepto clave. Un hecho es material. Si, de haberlo sabido el oficial, habría sido motivo para negarte el beneficio. En otras palabras, la verdad te habría descalificado. Mentira, no material.
Mentir sobre tu peso en el formulario. Es irrelevante. Mentir así material. Mentir sobre un pasado criminal grave, como narcotráfico, sobre haber sido deportado previamente, sobre tu participación en actos de persecución, o sobre un matrimonio que en realidad fue un fraude. Estos son hechos que habrían sido un obstáculo insuperable. La ciudadanía debe haber sido procurada por la mentira. Debe existir una conexión directa entre la mentira y la obtención de la ciudadanía. Ejemplos para que quede más claro. El pasado criminal oculto. Una persona tiene una condena por un delito grave en su país. Años después, solicita la ciudadanía y marca no en la pregunta sobre condenas penales. Si el gobierno lo descubre, este es un caso clásico de ocultamiento de un hecho material. El matrimonio fraudulento. Un individuo paga a un ciudadano para casarse y obtener la Green Card. Nunca viven juntos. Años después, obtiene la ciudadanía. Si una investigación revela que el matrimonio fue una farsa, el gobierno puede argumentar que la base de tu ciudadanía, la residencia, se obtuvo mediante fraude, invalidando todo. La identidad falsa. Una persona es deportada, vuelve a entrar ilegalmente con un nombre falso, y con esa nueva identidad consigue la ciudadanía. Si el gobierno lo descubre comparando huellas dactilares, el caso para la desnaturalización es extremadamente fuerte. Causa 2. Afiliación a organizaciones prohibidas. La ley prohíbe la naturalización a personas que, en los 5 años anteriores a solicitarla, hayan sido miembros de ciertas organizaciones, como el Partido Comunista, grupos totalitarios u organizaciones terroristas. Si ocultaste tu afiliación y el gobierno lo descubre después, puede iniciar un proceso de desnaturalización. La clave, de nuevo, es el engaño deliberado en la solicitud. Causa 3. Baja no honorable del ejército, en circunstancias específicas. Para quienes obtienen la ciudadanía por la vía rápida gracias a su servicio militar, existe una condición especial. Si la persona es dada de baja del ejército en condiciones que no son honorables antes de completar 5 años de servicio, su ciudadanía puede ser revocada. Esto se debe a que la base de su naturalización era el servicio honorable, y si esa condición no se cumple, la base desaparece. Causa 4. Traición y actos de deslealtad. Las causas de película. Estas son las causas más raras y extremas. A veces se confunden con la desnaturalización, pero técnicamente son otra forma de perder la ciudadanía. La ley contempla que una persona puede perder la ciudadanía si comete voluntariamente ciertos actos con la intención de renunciar a su lealtad a EU. Estos incluyen ser condenado por traición contra los Estados Unidos, servir en las Fuerzas Armadas de un país en guerra con Estados Unidos, aceptar un empleo en un gobierno extranjero que requiera un juramento de lealtad. Para la mayoría de estos actos, el gobierno no solo debe probar el acto, sino también tu intención de abandonar tu ciudadanía. Normalmente, el Departamento de Estado asume que no tienes esa intención a menos que lo declares explícitamente. Como ves, el patrón es claro. La desnaturalización no castiga errores menores. Castiga el fraude deliberado y grave, o actos de deslealtad extremos. Si actuaste con honestidad, las probabilidades de que esto te afecte son astronómicamente bajas. Tan importante como saber qué puede causar problemas es saber qué no puede causarlos. Aquí es donde viven muchas de las ansiedades más comunes. Vamos a aclararlas. Pregunta del miedo. ¿Qué pasa si cometo un delito después de convertirme en ciudadano? La respuesta corta. Un rotundo no. Una vez eres ciudadano, eres tratado igual que un ciudadano nacido aquí ante la ley penal. Si cometes un delito, enfrentarás el sistema de justicia, pero seguirás siendo ciudadano.
La desnaturalización no es un castigo adicional por crímenes cometidos después de la naturalización. La única gran excepción es si el crimen de hoy destapa un fraude que cometiste en tu solicitud de ciudadanía en el pasado. Por ejemplo, si te condenan por terrorismo y la investigación revela que mentiste hace años sobre tus afiliaciones, entonces sí podrían iniciar un proceso. Pero la base no es el nuevo crimen, sino el fraude original que ese crimen sacó a la luz. Pregunta del miedo 2. ¿Y si me divorcio de la persona que me ayudó a obtener la residencia? Absolutamente no. La ley sabe que los matrimonios pueden terminar. Si tu matrimonio fue de buena fe al principio, es decir, no fue una farsa para obtener papeles, un divorcio posterior no afecta tu ciudadanía. Para que fuera un problema, el gobierno tendría que probar que el matrimonio fue un fraude desde el primer día. Un divorcio años después, por sí solo, no es prueba de eso. Pregunta del miedo. 3. ¿Qué pasa si viajo mucho o decido vivir fuera de Estados Unidos? No, tu ciudadanía no está en peligro. Este es uno de los mayores privilegios de ser ciudadano en comparación con ser residente. Un residente puede ser considerado como que abandonó su estatus si pasa demasiado tiempo fuera. Pero una vez que eres ciudadano, esa restricción desaparece. Puedes vivir en otro país el resto de tu vida si quieres, y seguirás siendo ciudadano estadounidense. Pregunta del miedo. 4. Si no voto o si tengo problemas con mis impuestos, ¿me pueden quitar la ciudadanía? No para ambas. Votar es un derecho, no una obligación. Y no pagar tus impuestos es un problema serio con el IRS, que puede llevar a multas o embargos, pero no es una causa de desnaturalización. Serías tratado como cualquier otro ciudadano con deudas de impuestos. Pregunta del miedo 5. ¿Y si critico al gobierno de Estados Unidos? ¿Pueden decir que soy desleal? Un no rotundo y enfático. Criticar al gobierno es un derecho fundamental protegido por la primera enmienda, la libertad de expresión. Este derecho te ampara plenamente como ciudadano naturalizado. Puedes protestar, publicar en redes sociales y expresar tu desacuerdo sin ningún temor a que te quiten la ciudadanía. La deslealtad que la ley castiga se refiere a actos concretos como la traición, no a la expresión de opiniones. Espero que aclarar estos puntos te quite un gran peso de encima. Sé que toda esta información puede ser un poco densa, pero como siempre digo, el conocimiento no solo es poder, en este caso, es tranquilidad. Es la mejor arma contra el miedo y la desinformación que corren tan rápido en nuestras comunidades. Si este análisis te ha ayudado a entender mejor tus derechos y a calmar tus miedos, te pido que hagas algo simple pero poderoso. Ayuda a que este mensaje de calma llegue a más gente. Comparte este video, envíalo por WhatsApp a tu familia, a tus amigos, a cualquiera que esté preocupado. Tu acción puede ser el alivio que otra persona necesita escuchar hoy. Y claro, sé que cada caso es un mundo. Si tienes una pregunta específica, déjala en los comentarios. Aunque no puedo dar consejos legales personalizados, leer sus preguntas me ayuda a entender las preocupaciones de la comunidad. Recuerda, este video es informativo, pero nunca reemplaza la consulta con un buen abogado de inmigración si tienes un problema real. Hemos recorrido un largo camino, desde el pánico inicial hasta un análisis profundo de la ley. Y si hay una sola idea con la que quiero que te quedes, es esta. Tu ciudadanía estadounidense es segura. Desmantelamos el mito de una nueva ley. Establecimos la realidad, que la desnaturalización es un proceso judicial, público, y una batalla cuesta arriba para el gobierno. Entonces, ¿cuál es esa verdad que el gobierno oculta? La verdad oculta no es una conspiración para quitarte tus derechos. Irónicamente, la verdad que no se publicita es lo increíblemente robustos que son tus derechos como ciudadano naturalizado. La verdad oculta es lo alto que es el estándar de prueba que el gobierno debe cumplir. La verdad oculta
es que la ley está diseñada para proteger tu ciudadanía, no para arrebatártela. El sistema no castiga errores honestos, ni cambios de vida como un divorcio, ni que ejerzas tu libertad de expresión. El sistema está diseñado para corregir casos excepcionales y graves de fraude, aquellos en los que la ciudadanía nunca debió haberse otorgado. Para la persona que jugó limpio, que fue honesta y vive su vida como un miembro de esta sociedad, la ciudadanía es un puerto seguro. Luchaste por ella. Cumpliste los requisitos, hiciste el juramento. Te la ganaste. Es tuya. No permitas que los rumores y las campañas de miedo te roben la paz mental que tanto te costó ganar. Duerme tranquilo sabiendo que, para la inmensa mayoría de nosotros, la ciudadanía estadounidense es, y seguirá siendo, para siempre.